Dios los bendiga y bienvenidos a un episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. En específico, estamos haciendo un episodio más de Bookworming with Jesus, donde estudiamos la palabra de Dios y la analizamos un poquito más en detalle. Entonces, la semana pasada, Odalis leyó lo que era Hechos 21 y 22 y esta semana yo estaré leyendo Hechos 23 y 24. Entonces, sin más preámbulo, empecemos y vamos a empezar leyendo Hechos 23. Aquí tengo mi Biblia, Rosita. Entonces, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, sí. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Verso 23. Y llamando a los centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y
que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos que le iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipartis, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dijeron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, habiendo entendido que era de Cilicia. Le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos claves del verso 23? Capítulo 23. Si vamos al verso 6 al 7, lo que me llamó a mí mucho la atención era que Pablo conocía quién era su público. Él sabía que el público estaba dividido entre saduceos y fariseos. Entonces, cuando nosotros estamos a punto de dirigirnos a un público, tenemos que estar lo suficiente preparados para saber a quién nos estamos dirigiendo. Si lo ponemos como ejemplo en una iglesia y estamos predicando, ¿a quién le estamos predicando? ¿Le estamos predicando a nuevos conversos o a gente que ya lleva tiempo en el evangelio? Entonces, parte de conocer nuestro público es para saber cómo dirigirnos. Entonces, Pablo sabía quién era su público, tenía el entendimiento de cómo dirigirse y también tenía la inteligencia para navegar esta situación. Sabía que los fariseos y los saduceos tenían sus diferencias. Entonces él dice que él es fariseo, pero tiene ciertas creencias. Entonces, con esto, los saduceos y los fariseos comienzan a alegarse entre sí de sus creencias. Aquí dice en el verso 8, dice que los saduceos no creen en la resurrección, ni en el ángel, ni en el espíritu, pero los fariseos sí. Entonces yo vi un paralelo en esta historia que se encuentra en Génesis 11:9, de cómo Dios viene y confunde a sus enemigos. Entonces, en esta parte vemos cómo los saduceos y los fariseos, por medio de sus diferencias, por medio de esta discusión y esta disensión, pierden el enfoque de Pablo. Y ahora se empiezan a hablar entre ellos mismos, porque no estaban unánimes en contra de Pablo, sino que ellos todavía tenían sus divisiones y sus diferencias. Lo vemos similar a Génesis 11 del 1 al 9, donde habla de la Torre de Babel, donde vienen estos hombres a querer construir una torre, pero Dios los confunde dándole diferentes lenguajes. Entonces Dios, una de sus estrategias en contra de sus enemigos es la confusión, y por medio de la confusión hay separación. Entonces no hubo necesidad de que cayera un rayo o que vinieran a matar a los enemigos, sino que con simple confusión fue suficiente para quitarle ese fundamento a esa alegata que ellos tenían en contra de Pablo. Si continuamos en el verso 11, lo que me llamó la atención es que Pablo recibe nuevas instrucciones de parte de Dios, que le dice: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces fueron nuevas instrucciones, pero fueron dadas en la cárcel. Entonces a veces es por medio de la prueba, por medio de la cautividad, que recibimos aquellas instrucciones. Y aquí no era que tuvo una visión o tuvo un sueño, sino que aquí dice que
a la noche siguiente se le presentó el Señor. Entonces fue una manifestación fuerte, fue una manifestación grande, pero fue en la cárcel. Si continuamos del verso 12 al 22 que ya leímos, aprendemos un poquito más de la justicia de Dios. Entonces vemos cómo Pablo es enviado a otro gobernador y fue mandado con, aquí dice 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Entonces iba bien protegido a causa de toda la oposición que tenía Pablo. Pero también vemos aquí en el verso 28 y 29 cómo el gobernador viene a reafirmar aquella inocencia de Pablo, que no entiende por qué Pablo está preso, no entiende por qué lo acechan. Entonces muchas veces es cuando nosotros estamos siendo acechados que Dios reafirma nuestra inocencia. Igual vemos aquí ese complot que tenían en contra de Pablo, pero siempre que hay un complot, Dios avisa, Dios cuida de los suyos. Entonces, por medio del sobrino de Pablo, tuvieron ese aviso de ese complot y pudieron sacar Pablo de ese lugar donde más probable iba a morir. Entonces, ya continuando al capítulo 24, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas las cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: ¿Por qué? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificando el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandaron al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, para que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix a
Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse a los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, el capítulo 24 pasa un lapso de 2 años en el cual Pablo está bajo la custodia del gobernador Félix. Vemos como Pablo sigue preso, pero le dan ciertas libertades y él mismo le está predicando a la esposa de Félix y a Félix mismo. Les está hablando del evangelio, pero vemos cómo le da miedo. Pero al final de esos 2 años, ya cuando Félix dejó de ser gobernador, tuvo tanto miedo y tuvo tanto deseo de caerle bien a los judíos que dejó preso a Pablo. Entonces ya van ahí más de 2 años que Pablo está preso por querer quedar bien con los demás, el gobernador Félix. Entonces esto es como un poquito de un filler en lo que llegamos al capítulo 25 que vamos a cubrir la próxima semana. Pero vemos aquí lo que causa el querer quedar bien con los demás, porque Félix ya en ese punto ya conocía la verdad, pero aún así decidió mantener a Pablo preso. Entonces hay que tener cuidado con no poder tomar nuestras propias decisiones y guiarnos por las apariencias, guiarnos por lo que los demás piensan o lo que los demás vayan a pensar de nosotros. Entonces el capítulo 24 quiero decir, habla un poquito acerca de la injusticia en contra de Pablo. Entonces, por hoy son estos 2 versículos. Como siempre, cada miércoles estamos cubriendo 2 capítulos de Hechos. Ya casi llegamos al final y esperamos que este estudio continúe siendo de bendición para ustedes y que Dios los bendiga.